Bueno, segunda parte de lo que es duodeno. Hoy 27 de mayo, 28 de mayo. Ahora, ¿cuál diapositiva están viendo? Funciones. Perfecto. Ya de aquí ya no nos movemos. Bueno, entonces, como hablábamos en la parte digestiva, las funciones que tiene. Les comentaba que las funciones que tiene son secretadas por el tejido exócrino del páncreas, ¿ya? Tejido exócrino del páncreas. Tejido exócrino del páncreas que ayudan a la degradación de carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos en el duodeno. Estas enzimas que tienen son transportadas por el conducto pancreático hacia lo que conocemos como el conducto biliar en forma inactiva. ¿Qué significa? Que hasta que las enzimas no entren al conducto y no se encuentren en contacto con el bolo alimenticio o con el alimento que está pasando por el duodeno, no se activan, o sea, no empiezan a secretar las funciones que realmente tienen. Cuando entran al duodeno, recién se encuentran activas. Funciones. La función exógena consiste en la producción del jugo pancreático que se vuelca a la segunda porción del duodeno. Como le dije, no se olviden siempre, la cabeza del páncreas termina su conducto y van irrigan a lo que es segunda porción del duodeno a través de los conductos, a través de dos conductos secretorios. Uno que es el principal, que es el que conocemos con el nombre de conducto de Wilson, y otro accesorio que es llamado conducto Santorini. Se desprende del conducto principal. Y aquí tenemos los dos. El conducto principal, que es el conducto de Wilson, el que hablábamos al principio, ¿ya? Y el otro que era de Santorini, el que está por encima. Conducto pancreático accesorio, que es el Santorini. Este conducto, que es el conducto principal, de donde se desprende el conducto pancreático principal, que es el de Wilson, termina la segunda porción del duodeno. Pero tiene un conducto accesorio, como les decía, que es esta rama delgada, que se desprende del conducto principal también, que es el conducto Santorini. El jugo pancreático, así como el estómago tiene su ácido clorhídrico, el páncreas también tiene el de él. El páncreas secreta diariamente de 1200 a 1500 ml de este ácido, de este líquido que tiene. Es un líquido claro e incoloro, un pH alcalino de 7.6 a 8.2. Por si acaso, cuando dicen alcalino, el pH normal, ¿de cuánto es? ¿Alguien se acuerda? Antes de que lo busquen en su teléfono. 7.5. ¿De cuánto? 7.5. Sí, 7.5, 7.45. Ese es lo normal. Por encima es un pH alcalino, como bien vemos acá. Por debajo es un pH ácido. Este líquido del cual estamos hablando, este jugo pancreático, se encuentra formado ¿por qué? Por agua, bicarbonato y enzima digestiva. Cuando hablamos de enzimas digestivas, ¿qué enzimas digestivas intervienen en la formación de este jugo pancreático? Tenemos la tripsina, la quimiotripsina, que ambas se digieren por la amilasa, que se convierte en un polisacárido. Tenemos otra enzima que es la lipasa, la riboxinucleasa y la desoxirribonucleasa. Entonces tenemos 5, 6, 3, 2, 3, 6 enzimas. La tripsina, la quimiotripsina, la milasa, perdón, tripsina 1, quimiotripsina 2,
la lipasa, la riboxinucleasa, la desoxirribonucleasa y la milasa. Esas son las 6 enzimas que con el jugo pancreático se encuentra formado. Cuando hablamos de enzimas, las funciones, dentro de las funciones hormonales del páncreas, ¿cuáles tenemos o a qué nos referimos? Tenemos dos, una que es la gastrina y la insulina. Cuando hablamos de gastrina, ¿a qué nos referimos? Es la secreción ácida gástrica y es elaborada por el tejido glandular exócrino. Acuérdense, exócrino y endócrino. Pues la gastrina está formada por el tejido glandular exócrino. Otra, la cual manejamos nosotros los médicos bastante, en especial los endocrinólogos, es la insulina. La insulina es, ¿qué es la insulina? Es la sangre hacia adentro de la célula. Cuando hay un exceso, obviamente un aumento de insulina, el principal efecto es una cifra de glicemia muy baja por debajo de lo normal. A esto lo denominamos como hipoglicemia. Entonces, la glicemia normal en el cuerpo humano es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Cuando tenemos un exceso de insulina en el cuerpo secretada por el páncreas, esta insulina empieza a descender a niveles por debajo de lo normal. Este descenso de la glicemia se denomina hipoglicemia. El glucagón tiene un efecto opuesto a la insulina. ¿A qué significa opuesto? Que si la insulina hace que baje, pues el glucagón hace que se aumente la glicemia. En los pacientes diabéticos tenemos exceso de la producción del glucagón. Tenemos pacientes que están con glicemia de 300, 400 o 200 o hasta 500 miligramos por decilitro de azúcar en sangre. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de emergencia en esos pacientes? Pues aquí lo acabo de decir. Inyectarle insulina subcutánea. Depende del rango de dosis que tenga, depende al nivel de azúcar que tenga en el cuerpo y depende de los valores de creatinina que maneje el paciente. Son las funciones hormonales. Ahora sí, a lo que venimos, páncreas exócrino. Haciendo un breve recuerdo para empezar al tema de la patología. Pancreatitis aguda, obviamente. Anatomía del páncreas, por detrás del estómago, la cabeza, la parte más ensanchada, el cuerpo y la cola se encuentran exactamente por detrás del estómago. La cola es el único órgano retroperitoneal. Inferior, se encuentra en el inferior del epigastrio o el hipocondrio izquierdo. Está formado por cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza que va y termina la segunda porción del duodeno, que es la parte descendente. Se entiende lateralmente en dirección al vaso, o sea que la cola a esa dirección va. Del segunda porción del duodeno hasta el vaso, podríamos ver hacia el vaso, perdón, dentro del hilio esplénico. Ducto principal mayor es de Wilson que conecta con el colédoco y desemboca en la papila de Vater o esfínter de Oddi. Aquí está. Este. El ducto menor o accesorio de Santorini por la papila menor, el que termina aquí arriba. Este es el de Santorini, que es el accesorio que sale del conducto principal común. La irrigación. Esto ya lo han visto en la anatomía. No los quiero confundir con la parte de fisiopatología. Lo único que quiero que sepan que viene de la aorta abdominal, llega al tronco celíaco, del tronco celíaco salen las 3 ramas, gástrica izquierda, hepática común y la esplénica. De la esplénica sale la pancreática dorsal y la pancreática magna, lo que hablábamos hace rato en esta imagen de acá. Aquí está la magna y aquí están las arterias principales y superiores. ¿De dónde salen todas esas ramitas, pero? La magna y la pancreática dorsal salen de la arteria esplénica. Y la pancreática duodenal superior, que es la ramita encima, salen de la arteria hepática. Arteria mesentérica se desprende al pancreático duodenal inferior, que era la de aquí abajo, donde saca su rama posterior, que va a ir al epíplo. Como les digo, no lo quiero confundir, es para que ustedes conozcan solamente la anatomía de la irrigación del páncreas. Inervación, sabemos que está dada por el nervio vago. La fibra simpática
por las fibras que salen de la columna laterovertebral y se dirigen hacia dónde, hacia el ganglio celíaco, en donde estas fibras simpáticas inervan al páncreas, ¿ya? A diferencia de las fibras parasimpáticas que le dan fibras del nervio vago específicamente, a diferencia de las parasimpáticas que vienen de dónde, del ganglio celíaco. Dentro de la inervación sensitiva son los nervios raquídeos, parte de ellos, como ser la torácica 5, 6, 7, 8 y 9. Acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos son estos lobulillos. Estos son los acinos pancreáticos. Las células alfa y las células beta. Y los del Langerhans endocrino. Y así, ya. Los islotes del Langerhans endocrino están formados por ¿qué? Por células alfa, beta, gamma y por las células P. El páncreas exócrino. Cuando hablamos de enzimas principales, hace rato mencionamos 6 enzimas, ¿no ven? Pues las enzimas principales del páncreas exócrino son ¿cuál? La tripsina, la quimiotripsina y la carboxipelipeptidasa. Esas son las enzimas principales del páncreas exócrino. Y las otras enzimas o accesorias o secundarias son ¿cuáles? La amilasa, la lipasa, el colesterol y la fosfolipasa. En total estamos hablando de 7 enzimas acá. 3 principales que son la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipelipeptidasa. Y las accesorias o secundarias, que son 4, perdón. Amilasa, lipasa, colesterol y fosfolipasa. Ya hablamos de las células del páncreas endocrino. Son 4 las células. Glucagón, la insulina, el polipéptido y la somatostatina. Son las células alfa, beta, gamma y las P. Esas son las enzimas del páncreas endocrino, a diferencia del páncreas exócrino que tiene 7. El tema que venimos a hablar ahora, ya vimos la anatomía, ya vimos la fisiología, vimos la formación, la irrigación, vimos las células y las enzimas que dan y producen el páncreas y dónde terminan estas enzimas, por medio de qué conductos llegan al duodeno. Ahora vamos a ver la patología principal y grave por la cual un paciente acude o lo traen al hospital. Es la pancreatitis aguda. Obviamente, como cuando dice pancreatitis, uno se imagina páncreas, perfecto. Itis, ¿qué significa inflamación? Entonces, es un proceso inflamatorio en la cual la glándula es digerida por sus propias enzimas. Cuando hablo de sus propias enzimas, me refiero a estas enzimas. Estas enzimas de las cuales estamos hablando, que es la tripsina, quimiotripsina, carboxipelipeptidasa, amilasa, lipasa, colesterol y fosfolipasa, esas son las enzimas que dañan y degradan al páncreas. Pancreatitis aguda, definición. Pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo pancreático, desencadenado ¿por qué? Por la activación ya de las enzimas pancreáticas, que son las que degradan al páncreas, provocando una lesión tisular y respuesta inflamatoria local. Local me refiero a la parte específicamente a la anatomía donde se encuentra el páncreas. La presentación puede ser variada, me refiero a que puede ser ya sea leve o grave. Epidemiología. La incidencia de 5 a 11 casos cada 100.000 habitantes. ¿Dónde se da el mayor rango de edad geográficamente hablando? Se da mayormente en los países de México. Ya en México se ha detectado bastante pacientes con pancreatitis aguda. El alcohol y la litiasis biliar representan ¿cuál? El 80% de los casos por las cuales termina, o bueno, por la cual inicia el proceso pancreático. La mortalidad es de 11 y 30 al 60% en casos graves. De 11 a 30 al 60% de los casos graves, que significa que cuando un paciente con pancreatitis termina en un caso grave, la verdad, o sale porque el médico es realmente bueno junto con sus colaboradores, me refiero con todo el equipo que tiene, ahí sale el paciente.
y cuando obviamente les cumple y le da un protocolo indicado. Pero cuando la pancreatitis es realmente grave o fulminante, ¿qué es lo que se le brinda al paciente? Medidas de soporte. ¿A qué me refiero con medidas de soporte? Calmar el dolor. Porque ahí algunas veces cuando el páncreas ya evolucionó, no hay vuelta atrás y ahorita se van a dar cuenta por qué. Clasificación de la pancreatitis, como le dije, puede ser leve o grave. La leve se da un 80-90% de los casos, produciendo edema mínimo, disfunción, recuperación sin incidencia. Cuando digo recuperación sin incidencia, puede ser que te curaste del páncreas y listo, te curaste, no tenés ninguna patología asociada al páncreas. A diferencia cuando es una pancreatitis grave, que se da en un 10-20% de los casos, amenaza la vida, como les dije, tiene complicaciones locales y sistémicas, llegando a producir necrosis, ya sea de la cabeza o del cuerpo del páncreas. Grasa peripancreática, la grasa se empieza a acumular alrededor del páncreas, lo que dificulta la oxigenación. Hay una hemorragia que puede ser esta también necrosante. Ya hace rato dijimos que hay una necrosis, pues puede también producir la necrosis de toda la pared del páncreas. Según la clasificación de Atlanta, tenemos los criterios de Ramsson. Ya lo han visto seguramente en gastro, ustedes si han pasado gastro. Tenemos 11 criterios. Los 5 primeros que son a las 24 horas y los demás a los 6, ¿ya? Que son 48 horas después. Para que no nos olvidemos cuáles son los criterios de Ramsson. Te lo voy a mostrar primero los criterios de Ramsson. Aquí está. Los criterios de Ramsson tenemos paciente mayor a 55 años, leucocitosis mayor a 16.000, glucosa mayor a 200, LDH mayor a 400 unidades internacionales por litro, ácido elevado por encima de 250 unidades internacionales por litro. Son los 5. A las 48 horas después del ingreso del paciente, tenemos cuáles. El hematocrito mayor al 10%, el nitrógeno rico en sangre mayor al 5 miligramos por porcentaje, la presión de oxígeno, la cual la vemos en una gasometría, es menor a 60 miligramos por mercurio. El déficit de base es mayor a 4, que también se ve en la gasometría, y el déficit de volumen es de 6 litros. Además de un calcio menor a 8 miligramos de mercurio. Milímetros por decilitro, perdón. Esto, lo que le estoy explicando, el criterio de Ramsson, al igual que cuando ustedes pasen gastroenterología, van a aprender esto y se lo van a enseñar y se lo van a preguntar, pues les estoy avisando con tiempo. Yo sí se lo voy a preguntar esto, criterios de Ramsson. Les va a servir bastante. Otra es la escala de Glasgow a nivel del páncreas. Lo mismo, edad mayor a 55 años, esto es al ingreso del paciente. Leucocitosis mayor a 15.000, glucosa mayor a 10 milimoles, LDH, que es enzima de alta densidad, de baja densidad, perdón, mayor a 600, ácido mayor a 100 unidades internacionales por litro, urea mayor a 16, presión de oxígeno menor a 60, calcio menor a 2 milimoles, y la albúmina, que es lo que ingresa acá, que es menor a 3.2 gramos por decilitro. También son los criterios de Ramsson. Pero por favor, no se olviden de esta parte que les dije. No se olviden, en serio, no se olviden. Aquí nos quedamos. Perfecto. Entonces ya les expliqué los criterios de Ramsson. ¿Cuál es la fisiopatología de la pancreatitis aguda? ¿Qué es lo que pasa primero? Hay una hipertensión ductal. Me refiero a los canalículos, a este conducto, al conducto principal, ¿ya? Y de sus ramas
accesoria, que es la de Santorini. Hay una hipertensión ductal, lo que lleva a una secreción constante a un conducto pancreático obstruido. Dijimos que el pancreatitis se da por la inflamación del páncreas debido a un daño por sus propias enzimas, la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, la amilasa, la lipasa, el colesterol. Esas enzimas son las que dañan el hígado. Este conducto, al estar obstruido, estas enzimas no pueden salir hacia el duodeno y no pueden acceder a hacer las funciones que desempeñan. Así que como no pueden salir, empiezan a lastimar y a dañar el órgano propio, que es el páncreas. Hay rotura de conductillos y escape del jugo pancreático al parénquima. Este jugo pancreático, que está formado por agua, bicarbonato y enzimas, sale a todo lo que es el parénquima del páncreas. Tiene un pH alcalino, que era de 5 a 6, pues aquí tiene de 7 al intersticio, favoreciendo la activación de las proteasas. Pancreatitis aguda. ¿Cuál es la anatomía patológica? Una vez tomamos muestra del páncreas, obviamente dañado, y la mandamos a estudio, a patología, a una lámina de microscopio, vemos que en la pancreatitis edematosa o intersticial se observa agrandamiento de la glándula, ¿ya? Obviamente de la glándula pancreática, el páncreas es una glándula, congestión vascular, edema e infiltración por células inflamatorias. Todas las células que tenemos en el páncreas ya se encuentran totalmente inflamadas, aumentadas de tamaño. También se puede observar cierto grado de necrosis grasa peripancreática. Me refiero a la lesión en toda la grasa que se encuentra en el páncreas, se encuentra necrosada, muerta. Igual que en el hígado tenemos el hígado graso, también tenemos grasa en el páncreas que se encuentra dañada. Pero cuando hablamos de una pancreatitis necrohemorrágica, ¿ya? Patológicamente se observa que necrosis extensa del parénquima pancreático y hemorragia. ¿A qué se refiere esto? Que hay una infiltración inflamatoria más larga o más grave que en otros casos de pancreatitis, cuando es una necrohemorrágica. Pancreatitis aguda, cuadro clínico. El cuadro clínico de cómo se presenta un paciente con pancreatitis aguda son dolor abdominal intenso en epigastrio, tipo perforante, hacia la espalda, con irradiación hacia ambos hipocondrios o hemicinturón hacia la espalda. Como ven en la figura, empieza en el epigastrio y se va hacia la espalda, hacia toda la espalda, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que el dolor empieza aquí en la boca del estómago, bien en la boca del estómago. Y ese dolor que empieza aquí en la boca del estómago se va hacia el lado izquierdo, llegando hasta la espalda. ¿Por qué dice hemicinturón? Porque no es toda la pared abdominal, ya no es toda la pared. Solamente afecta del epigastrio hasta la parte media, donde está la columna del tórax posterior. De toda la estructura posterior va hacia el epigastrio. Digamos que desde la cabeza del páncreas hasta la cabeza del páncreas, vista de atrás. Ese es el dolor. Dolor típico de hemicinturón. El dolor en hemicinturón es un signo cardinal. Me refiero a que es el signo número 1 cuando tenemos un paciente con pancreatitis. Ese paciente también presenta náuseas y vómitos, fiebre por el proceso infeccioso del páncreas, pancreatitis, taquicardia o hipotensión. El examen físico. El abdomen se encuentra distendido. Hay disminución de los ruidos intestinales, o sea que no tiene muchos gases. Dolor a la palpación en el abdomen superior. Todo el abdomen superior lo palpamos y no podemos hundir o no podemos introducir los dedos cuando hacemos la palpación profunda. Ahí ya hay un dolor superficial. O sea, la palpación leve, ya superficial, ya hay dolor. Y aparece el signo de Cullen y de Gray-Turner. Se lo voy a explicar más adelante.
Como le dije, el síntoma cardinal de la pancreatitis aguda es el dolor abdominal, localizado usualmente en el epigastrio hacia la parte posterior del tórax izquierdo. Se realiza la espalda por su localización retroperitoneal del páncreas. Retroperitoneal me refiero a la cola del páncreas. Puede también irradiarse hacia el flanco, tórax, hombro y abdomen. Vemos aquí que empieza en el epigastrio, se irradia toda la parte posterior, como vemos en la imagen, de aquí desde el epigastrio, observando la parte abdominal, y puede irradiarse inclusive hasta el hombro, pero mayormente se da hacia la parte posterior de la espalda. Los trastornos gastrointestinales ya los mencionamos: náuseas, vómitos, hilo dinámico en la parte del intestino delgado, distensión abdominal sin gases. Siguiendo hablando de las manifestaciones clínicas. Como ya vamos a acabar, les voy a hacer una pausa y les voy a enviar otra vez el enlace para que les pueda enviar toda la clase del video aquí a su WhatsApp.